De que me hayan invitado a este foro por segunda ocasión. El año pasado estuve aquí y bueno, a mí me parece que este recinto como que tiene un aspecto mucho más cálido. La verdad me siento muy a gusto aquí en este lugar y creo que, bueno, aquí básicamente lo que queremos hablar es cómo nos percibe el día de hoy las naciones del mundo, realmente cuál es la situación actual que guarda la economía y el comercio exterior de México y cuáles son aquellos retos que todavía tenemos por vencer. La ANIERM tiene 68 años de fundada y durante su trayectoria pues ha sido gestor de muchas cuestiones en comercio exterior y hoy queremos seguir siendo gestores de ese comercio exterior. Y estamos realmente avanzando en una serie de temas que les voy a platicar más adelante. En primer lugar, nosotros a veces no sabemos si sentirnos orgullosos de México o no sentirnos orgullosos de México. Y la verdad, vamos a hacer un recuento un poquito de quién es México en este momento. Nosotros tenemos una extensión de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, como todos sabemos. Estamos en unas cuantas ciudades muy hacinados, en otras estamos muy libres, hay espacios todavía importantísimos para desarrollar negocios. Tenemos una población de más de 110 millones de habitantes, lo cual hace un mercado bastante importante para muchas economías que ven a México como un país al que se le puede exportar, que puede comprar bienes de consumo. También somos la 14ª economía del mundo, ocupamos el 14º lugar en exportaciones en el mundo y prácticamente todos los que nos dedicamos al comercio exterior, pues estamos en un 65%, la economía está ligada al comercio exterior. Y eso es muy importante porque este porcentaje está creciendo cada vez más. Entonces tenemos que alinearnos también a conocer cuáles son las oportunidades que tenemos enfrente y dónde podemos desarrollar aún más nuestras capacidades. Tenemos aproximadamente 5 millones de negocios, lo cual sería muy bueno si no tuviéramos una concentración de la economía en empresas muy, muy grandes. El 63% de los negocios es servicios, el 33% es industria, el cual había bajado en los últimos años y está nuevamente retomando fuerza. En alguna época todo el mundo nos preguntábamos dónde estaba la industrialización y la verdad es que hubo muchos esquemas que trataron de lograr que México se industrializara y fueron pocos efectivos. Hoy en día realmente somos una economía que ha desarrollado muy bien la industria automotriz, la industria electrónica y eléctrica, y seguimos desarrollando otras áreas como la aeronáutica. Entonces estamos avanzando. La agroindustria misma, que se veía como solo productos primarios, están siendo cada vez más productos elaborados, y eso el mundo lo está empezando a sentir. El 2% del PIB, el 50% del PIB lo genera 2% de las empresas de México. Entonces, desde ahí vemos más o menos cuál es la situación de México actualmente. Y si nos damos cuenta en el tema de importadores y exportadores regulares, hay muchas cifras que se manejan, pero básicamente hay 75,000 importadores regulares y solamente hay 15,000 exportadores regulares. Para darles una cifra muy rápida, China tiene aproximadamente 2 millones de empresas exportadoras. Entonces, si estamos hablando de una economía que es 10 veces o podría ser 10 veces más grande que la economía mexicana en los siguientes 15 o 20 años, pues realmente tenemos una necesidad de desarrollar el sector exportador de una forma importantísima. Yo creo que nosotros debemos de pensar en un número sobre 200,000 empresas exportadoras. Entonces, imagínense, el tema recurrente en Bancomext y el tema recurrente en ProMéxico es aquellas empresas que exportan una vez y después no lo vuelven a hacer. Exportan al mercado americano una sola ocasión y después no vuelven a exportar.
Y ya no hablemos de aquellas empresas exportadoras que se han diversificado y que están en muchos países. En realidad son muy pocas aquellas que logran consolidarse como empresas exportadoras en diferentes países. Y eso es algo que vemos constantemente con nuestros agremiados, con nuestros asociados, en donde el camino pareciera que es más difícil de lo que es, y encontramos mucha realmente resistencia a buscar nuevos mercados. Nos contentamos con voltear hacia Estados Unidos y seguimos muy enfocados a esa parte. Y ahorita vamos a ver algunas cifras. En turismo somos la 10ª economía que recibe turismo. Eso puede sonar bien o puede sonar mal, pero es una fuente de recursos importantísima que tenemos en cuanto a divisas. Y la verdad es que yo creo que pocos países reciben tal calidez de la gente como México. Entonces, definitivamente hemos planteado a la Secretaría de Turismo y a otras secretarías, todavía tenemos un potencial altísimo. No se ha desarrollado centros, estamos viendo a un Dubái que ha crecido importantemente en el tema de turismo, y nosotros tenemos una cultura vastísima. Simplemente hay que otorgarle a toda la gente que está en el sector turismo muchos más infraestructura, y vamos a ver que vamos a recibir más gente aquí en México. Por otro lado, en cuanto a la población, y esto guarda un sentido muy importante, porque antes no necesariamente los países más poblados eran los países que podían desarrollarse más rápido, y este paradigma cambió con China. China, en el momento en el que se vio que era una mano de obra barata, todo mundo comenzó a voltear hacia China, pero con una diferencia muy grande. La industria se fue directamente a China, y lo mismo ha sucedido con México. Mientras hemos tenido mano de obra barata, la industria ha venido a México. Entonces, sigue siendo un paradigma importante el tener mucha mano de obra barata, y nosotros tenemos parte de esa mano de obra barata y tenemos una población muy grande. Entonces, tenemos que aprovecharla. El norte se ha desarrollado muy bien, el centro se ha desarrollado más o menos, y el sur está completamente desaprovechado, cuando realmente tenemos la posibilidad de hacer un desarrollo mucho más integral en todo México. En cuanto al PIB, y esta es una cifra de lo que hoy somos, estamos en el lugar 14. Tenemos obviamente Estados Unidos, China, que está próximamente a alcanzarlo. Si solamente viéramos no el PIB, sino realmente la capacidad adquisitiva de los chinos, hoy día están prácticamente a la par de Estados Unidos. Entonces, en cuanto a poder adquisitivo, el chino hoy tiene prácticamente el mismo tamaño que la economía americana. Y en los próximos años vamos a ver cómo la economía china va a desplazar a Estados Unidos y a muchas otras economías, y se va a convertir en la economía del futuro de los siguientes 100 años. Aunque algunos no lo crean, pues ya está a la vuelta de la esquina. Y nosotros tenemos varias opciones, y ahorita vamos a ver qué hicimos bien en el pasado, qué estamos haciendo bien en el presente, pero qué debemos hacer en el futuro. En cuanto a exportadores, bueno, pues ocupamos prácticamente la misma posición, la 14, y sin embargo, como vamos a ver más adelante, hemos retrocedido lugares o les hemos cedido el paso a economías mucho más innovativas, más creativas, más agresivas, y no significa que nosotros no estemos haciendo bien las cosas. Las estamos haciendo muy bien, pero las tenemos que hacer todavía mejor a nivel como lo está haciendo otra gente en el mundo. En México nosotros siempre tuvimos la cultura de quedarnos en casa. Esa era nuestra idiosincrasia. En México nos sentíamos muy a gusto, todo mundo queríamos estudiar en México, queríamos vivir en México y no queríamos salir. Y yo creo que afortunadamente esa situación empieza a cambiar. Hoy veo gente, estudiantes recién egresados, que se están yendo a vivir a otros países, que ven la necesidad de aprender esas culturas, de aprender la forma de hacer negocios, y creo que eso tiene que permear a la gran mayoría de la sociedad. Mientras no entendamos que para hacer negocios en el extranjero tenemos que conocer la idiosincrasia y la forma de hacer negocios del extranjero, no vamos a avanzar mucho. Yo siempre lo he dicho, México tiene todo para ser un gran país. Nos falta, primero,
ser muy buenos vendedores, tenemos que aprender a ser mejores vendedores y tenemos que aprender cómo están haciendo las cosas en otros países y simplemente lo podemos llamar como quieran, benchmarking o como ustedes quieran, pero realmente podemos copiar algunas cosas y hacerlas mejor, o podemos tener también la oportunidad de ser innovativos y creativos. Nadie creía, por ejemplo, que México se pudiera convertir en una potencia en nanotecnología, y la nanotecnología en este siglo va a ser de lo más importante, así como son los sistemas. La nanotecnología va a estar en todas partes, en la ropa, en los autos, en la medicina, en todas partes. Tenemos hoy 2 físicos en México que estudiaron en Inglaterra y que son de los principales investigadores en nanotecnología. Entonces, cuando no creemos que se puede realmente ser innovativo y ser creativo, pues realmente tenemos muchas opciones y tenemos muchos científicos y mucha gente que está probándole al mundo que está equivocado, y que en México también hay gente creativa, que hay gente innovativa y que sabe exactamente a dónde quiere ir. Bueno, en la extensión territorial, si fuera un punto importante, somos la economía 15. Entonces, vamos a decir que nos situamos entre los lugares 10 y 15 del mundo en todos los términos, pero vienen los temas en donde realmente no estamos haciendo bien las cosas. En educación, por ejemplo, vemos un Corea del Sur en el lugar 6. Corea tiene la mitad de la población que tenemos nosotros, tiene muchísimo menos territorio y era en 1960 un país prácticamente 20 veces más pobre que México. Hoy es 2 veces mayor que México en cuanto a PIB per cápita, o sea, han crecido. El nivel educativo está prácticamente universitario. Entonces, es gente que se ha preparado, que está educándose y que tiene un potencial enorme de seguir creciendo. Eso es lo que a nosotros nos falta. Tenemos que empujar realmente para que la educación siga avanzando, y es un tema pendiente, siempre lo estamos hablando, pero tenemos que realmente empujar para que la gente se eduque, que tenga una educación preparatoria, que tenga una educación universitaria, que tengamos más ingenieros, pero no de palabra. No queremos ingenieros y técnicos de palabra, queremos ingenieros realmente profesionistas. Cuando China intentó o vio como una posibilidad el desarrollarse en el área metalúrgica, estuvieron empezando a invertir $20,000 millones cada año en la industria acerera. El país más grande era como 10 veces lo que producía y industrializaba China. En pocos años, China, después de haber comprado plantas siderúrgicas completamente obsoletas y haber mandado a sus ingenieros a estudiar maestrías y doctorados en todas las ramas de la siderúrgica, lograron hacer que ahora China sea 10 veces más grande en acero y en siderúrgica que cualquier país que le siga en el mundo. Entonces, es simplemente establecer una estrategia. Nosotros lo hicimos un poco con Lázaro Cárdenas, con la siderúrgica, pero realmente cuando tú enfocas a tu gente a mandarla a estudiar y después la contratas para que desarrollen los proyectos, tú puedes tener a las mejores personas que hagan los mejores negocios. Hoy hay un puerto solamente en China que recibe prácticamente 50 barcos al mismo tiempo en temas de acero. Entonces, otro tema pendiente, competitividad, el lugar 58, imagínense. El PIB per cápita, bueno, pues tampoco es muy halagüeño, estamos en el 63, ¿no? O sea, podemos ser la economía número 14, pero en el PIB per cápita estamos completamente atrasados. Y bueno, aquí hay un tema que voy a presentar adelante, que es el grupo de los 20. Hoy día nosotros estamos considerados dentro del grupo de los 20, que son los países que más desarrollo económico y más potencial tienen en el mundo. Están obviamente los países tradicionales, estamos hablando de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, y recientemente se le agrega Rusia. Estos países han sido tradicionalmente los más ricos del mundo y sin embargo están perdiendo liderazgo
conforme pasan los años. El crecimiento de estas economías ronda entre el 0% y el 2% en los últimos 10 años. Entonces, no es el modelo que debamos de seguir. Sin embargo, estamos muy cerca del país más grande del mundo, pero no es el modelo que debamos de seguir. Nosotros tenemos que empezar a voltear a otros lugares en donde las economías están empezando a hacer las cosas muy bien. Tenemos el G5, que es Brasil, India, México y Sudáfrica, famoso prácticamente el BRIC, ¿no? Tenemos acá Brasil, Rusia, India y China, y México dentro del MIST, ¿no? Estamos hablando de México, Indonesia, Sudcorea y Turquía. Entonces, estamos considerados como una de las naciones con más potencial para crecer. Y finalmente vienen todos los otros, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Corea del Sur, Indonesia y Turquía. Y vamos a ver algo muy interesante. Estos países que hablamos adicionales, pues han tenido un crecimiento brutal. Todas estas países que ven ustedes en rosa eran países que en una época tenían, dentro del grupo de los 20, tenían una economía más pequeña que México. Estamos hablando del año 2000 solamente, estamos hablando de 12 años de diferencia. Pues en 12 años de diferencia, México, de haber estado en la economía número 9 de estos G20, pasamos a la economía número 13. Y en poco tiempo, Sudcorea, Corea del Sur y Turquía probablemente estén rebasando a México en el tamaño de la economía, y entonces vamos a pasar al número 15. Y podemos decir, bueno, ¿y por qué ha pasado esto? Para darles un ejemplo, China ha estado creciendo, más o menos todos lo sabemos, al 9-10% de crecimiento anual, y países como Turquía, Rusia han estado creciendo al 6-7-8% de crecimiento anual. Brasil ha estado creciendo al 4-5% de crecimiento anual. Y nosotros, en los últimos 12 años, crecimos aproximadamente al 2%. ¿Ok? Tenemos años relativamente buenos, tenemos años relativamente malos, pero el porcentaje de crecimiento ha sido solamente del 2%. ¿Por qué llegamos a ser la economía número 9 en el mundo en determinado momento? Porque nuestro crecimiento era prácticamente del 5%, 6% anual. Durante muchos años estuvimos creciendo a una tasa rapidísima. Entonces, ¿hemos hecho cosas bien? Sí, hemos hecho cosas muy buenas. Estamos cada vez con mayor crecimiento en el comercio exterior, pero sin embargo las tasas de crecimiento de toda la economía no son suficientes. Y eso quiere decir que tenemos materias pendientes por hacer. Para darles una idea, en las importaciones, en el año 1993, México importaba 65,000 millones de dólares. Hoy las importaciones son de 350,000 millones de dólares. En el 93 las exportaciones eran de 51,000 millones de dólares. Hoy esas exportaciones son de 350,000 millones de dólares, básicamente. Crecimos 5 veces el comercio exterior en tan solo 20 años. Eso quiere decir una tasa de crecimiento del 7% anual. Entonces, ¿cómo es posible que si estamos creciendo en el comercio exterior al 7% anual, no lo haga toda la economía? La economía ha estado creciendo en ese mismo periodo 3%, ¿ok? Entonces quiere decir que del mercado doméstico nos volcamos hacia el mercado externo, pero descuidamos el mercado interno, ¿ok? No estamos atendiendo como otros países. La primera vez que fui a China fue en 1994 y uno veía una China barata, en donde todos los productos eran bastante baratos. Tú podías llegar a comprar una chamarra por $1 y era una chamarra impermeable, resistente al viento, caliente, etcétera, etcétera. Y entrabas a cualquier tienda y eso es lo que costaba $1. Y la gente relativamente tenía un ingreso muy bajo, de $1,000 per cápita. Hoy los chinos, volvemos a ir a China y ya China no es lo mismo que fue hace 15 o 20 años. Hoy en China encontramos mucha gente de clase media, se habla ya de 300 millones de personas que están en clase media
Entonces, si nuestro mercado es importante, imagínense un mercado de 300 millones de personas que tienen capacidad de compra. Entonces, ¿qué nos hace falta aquí en México? Bueno, pues volverle a dar la importancia que tiene al mercado interno. ¿Para qué? Para que vengan más economías, para que la misma gente que comercia aquí en México pueda tener otro nivel de vida. Entonces, esto es muy importante. Crecimos 5 veces en comercio exterior, pero no crecimos 5 veces en el tamaño de la economía. Una cosa que vale la pena recalcar es que los que se acuerden, hace muchos años teníamos consistentemente déficits en la balanza comercial. Ese era un tema. La balanza de pagos en general era deficitaria, teníamos problemas, teníamos que estar pidiendo préstamos a todas partes del mundo, no podíamos sostener el ritmo de crecimiento y sin embargo hoy tenemos una economía bastante equilibrada en el tema de importaciones y exportaciones. De hecho, lo que todo mundo cree que somos un país importador de bienes de consumo es completamente falso. Hoy somos un país importador de bienes intermedios utilizados prácticamente para la exportación y de bienes de capital. Entonces, eso es lo que todo mundo ha aprovechado. México aprendió a comprar al mundo. Y ahorita lo vamos a ver. Antes le comprábamos prácticamente todo a Estados Unidos, hoy compramos más barato a China, a Japón, a Corea y a otros países. Aquí tenemos, por ejemplo, las importaciones, ¿no? Las importaciones, como se darán cuenta, era el 70% se compraba a Estados Unidos. Hoy solamente se compra el 50%. En Europa, bueno, crecimos en importaciones de Latinoamérica, que eso es una ventaja para todos nuestros amigos latinoamericanos que a veces no creen que nosotros también podemos comprarles, pues también compramos a los latinoamericanos. Se perdió compras a la Unión Europea, una Unión Europea que tiene productos muy sofisticados pero muy caros, y en cambio, por ejemplo, un China que estaba en el 2.9% pasó a ser ahora un 15% prácticamente. Quiere decir que todas esas compras de China, que todo el mundo teníamos miedo de, oye, vamos a importar ahora eléctricos y electrónicos y etcétera, etcétera, pues no es cierto. Lo que estamos importando son los insumos que son necesarios para que, por ejemplo, toda la industria maquiladora del norte, en donde se producen las grandes cantidades de aparatos eléctricos y electrónicos, se produzcan ahí y luego nos los venden en todo México. Entonces, ya no importamos el producto terminado, importamos los insumos y los bienes de capital y los producimos ahí. El 50% de nuestras importaciones está dirigida al sector automotriz y al sector eléctrico y electrónico. Entonces, realmente nos hemos convertido en un país industrializado a través de maquilar muchos productos de diferentes países del mundo. Hoy China empieza a voltearnos a ver como un país receptor de inversión, en donde pueden venir, instalarse y empezar a producir cosas que antes se producían en China, porque tenemos esa capacidad, estamos geográficamente al lado de Estados Unidos, tenemos la posibilidad de estar hacia Latinoamérica y el Pacífico se va a convertir cada vez más importante. Manzanillo, Tijuana, todas las zonas que estén en el Transpacífico van a ser cada vez más importantes. Y aquí vemos un cambio importante. Por ejemplo, antes se compraba de los NICs, Corea, Taiwán, etcétera, etcétera, y Japón, y ese porcentaje ha venido disminuyendo porcentualmente. Entonces, ¿quién ganó más importancia? Pues China y Latinoamérica, y los demás perdieron importancia. Y en cuanto a las exportaciones, aquí está nuestro talón de Aquiles. Nos gusta la vida fácil normalmente, entonces, y eso es lo que hemos logrado, ¿no? Si antes le exportábamos a Estados Unidos el 82%, hoy todavía sigue siendo el 78%. Buena noticia para nosotros, cada vez empezamos a exportarle más a Latinoamérica. Quiere decir que está funcionando, como bien decían, en la promoción, por ejemplo, de ProMéxico. Durante alguna de las reuniones de consejo le sugerimos a ProMéxico que hiciera un estudio detallado de todas y cada una de las economías de Latinoamérica a las que les podemos exportar y empezáramos a tomar en serio esa posibilidad de comenzar a exportar. Y esa es la primera etapa, pero no la más importante. La más importante
Si se dan cuenta, Europa quedó prácticamente igual. Y aquí viene el gran cambio, China, ¿ok? Los que no creen que se puede exportar a China, o los que no creíamos que se podía exportar a China, estamos completamente equivocados. Para Brasil, la economía china es tan importante como la economía americana. Prácticamente exportan el mismo volumen y la misma cantidad en dinero a Estados Unidos o a China. Entonces, ¿es imposible venderle a un país? No. Pero lo que les dije desde el primer momento, si nos quedamos aquí en México, aunque tengamos el Internet y aunque tengamos todos los mecanismos de información, si creemos que aquí vamos a hacer los negocios, estamos equivocados. Tenemos que viajar al otro lado y tenemos que ver cómo hacer negocios con ellos. Hace poco estuvo una ministra de Argentina acá con nosotros y nos decía, yo vengo aquí para que me compren. Y yo me quedé completamente sorprendido y le dije, pues con todo el respeto que usted me merece, creo que está equivocada. Uno debe de ir a vender al otro país. O sea, yo no puedo ir a que me compren, ¿no? O sea, yo tengo que ir a vender. Entonces, para mí es más fácil ir a comprar a Estados Unidos que ir a comprar a Argentina o a la India o a cualquier lugar, a Malasia. La gente tiene que venir a vender. Si estuvieron en la Expo Turquía, vinieron 200 exportadores turcos a vendernos a México. Nunca había visto una feria tan bien organizada. 200 exportadores. Y lo que no sabíamos es que los turcos tienen una calidad excepcional. O sea, producen productos para la exportación, pero con una alta calidad que yo me quedé realmente sorprendido. Entonces, ellos están haciendo su labor de venir acá a México. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es esa labor de también ir a cada uno de los países, aprender de esas culturas, aprender cómo se hacen negocios, aprender toda la legislación, que no es fácil. O sea, uno puede decir, bueno, pues es que claro, exportar implica un compromiso de aprender, ¿no? Y es eso, o sea, es aprender cómo se hace, y para eso tenemos a la gente joven que trae un empuje. Tenemos que decirle, capacítate en cómo exportarle a tal país y a tal país y a tal país, y eso es lo que se tiene que buscar. Entonces, si nosotros nos quedamos aquí en México y creemos que a través del Internet podemos hacer todos los negocios, estamos equivocados. Hay que ir a esos países y hay que buscar cómo hacer negocios. La buena cuestión es que aprendimos a comprar mejor. O sea, hoy México sabe comprar mejor, entonces estamos más capacitados para producir nosotros también, con compras mucho más competitivas, y lo que tenemos que empezar es lanzarnos al mercado americano, lanzarnos al mercado latinoamericano, lanzarnos al mercado chino. Entonces yo creo que eso es bien importante. En cuanto a la composición de las exportaciones, bueno, siempre el petróleo era el que mandaba. Hoy día tenemos prácticamente todo en manufacturas. Entonces, cambió radicalmente la estructura de las exportaciones y afortunadamente hoy tenemos un país bastante industrializado. Yo creo que nadie duda de eso. Creo que todo mundo sabemos que estamos produciendo bienes de muy alta calidad con gente mexicana que tiene una capacidad de manufactura muy alta. A lo mejor nos falta un poco de educación o mucha educación, como ya lo mencionamos, y no hablo de educación de civismo, estoy hablando de capacidad realmente universitaria, de formación universitaria. Creo que tenemos que seguirle apostando. A lo mejor hoy tenemos muchas universidades patito que en realidad deberían de profesionalizarse más, pero qué bueno que al menos estamos formando profesionistas. Ahora, lo que hay que hacer es formar esos profesionistas con una calidad y con una excelencia mucho mayor. Yo estuve dando clases apenas y veo que varios de mis alumnos se van a vivir a otros países, y se van a China, y se van a España, y se van a India, y se van. Entonces dices, qué bueno, o sea, la gente está empezando a salir, está empezando a ver que es necesario conocer esas culturas, hablar sus idiomas, entender el lenguaje de esa gente, y creo que es la única forma. Si salgo allá y entiendo, puedo hacer negocios más fácilmente. Eso le pasaba a Inglaterra y le pasó a los franceses y les pasó a los americanos. Salían y hacían negocios, y creo que eso fue lo que les ayudó mucho. Entonces, ¿cuáles son nuestros retos en el comercio exterior?
Bueno, primero, yo creo que una mayor educación en general, con especialidades muy bien enfocadas en ingeniería y en todas las cuestiones técnicas. Mayor competitividad, ¿sí? Y para lograr mayor competitividad necesitas realmente meterte a las tripas de las empresas, ¿no? O sea, cambiar radicalmente la forma de ver organizacionalmente a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las grandes, tienen una cultura organizacional muy definida, muy bien hecha, pero las pequeñas son familiares y las medianas están en la transición entre lo familiar y lo organizacional y los problemas de financiamiento y una serie de cosas. Entonces, hay que aprender realmente cómo solucionar esos problemas y cómo darle la vuelta a todo ese tipo de problemas que hoy tienen las pequeñas y medianas empresas. Desarrollar un mercado interno, o sea, tenemos que pedirle al gobierno que otra vez se encargue de darle auge al mercado interno. O sea, no podemos conformarnos con decir, es que estoy creciendo en el comercio exterior. El comercio exterior es muy importante, se ha hecho muy bien, lo sabemos, pero no es suficiente. Tenemos que realmente volcar nuevamente la economía al mercado interno y eso nos va a permitir realmente tener una fuerza mayor en todos los sentidos. Disminuir el mercado informal, bueno, eso todo el mundo lo quisiéramos, ¿no? O sea, todos tenemos mercado informal, Brasil, Argentina, España. Desafortunadamente el mercado informal llegó para quedarse prácticamente. Se han tratado de establecer mecanismos que no funcionan. Y bueno, pues habrá que seguir buscando esos nuevos mecanismos para que la gente realmente se meta al mercado formal, que encuentre el beneficio de estar en un mercado formal y de hacer negocios bajo la ley. Mejorar la distribución del ingreso, claro, o sea, no es posible que sigamos con un 50% de la población o más en condiciones de miseria. Entonces, ¿cuál es el tamaño de nuestra economía real? Entonces, sí realmente necesitamos esos mecanismos de distribución del ingreso, como lo tienen muchos países. Una mayor inversión extranjera directa. Nosotros siempre presumimos un poco de la inversión extranjera directa, pero si hacemos el comparativo con otros países, por ejemplo, Brasil, cuando nosotros recibíamos 20,000 millones de dólares al año, ellos recibían 40,000 millones de dólares. Hoy reciben casi 60,000 millones de dólares. Cuando nosotros recibíamos 20,000 millones de dólares, China recibía 100,000 millones de dólares. Entonces, ¿es bueno 20,000 millones de dólares? Claro que es muy bueno. Pero ¿por qué no aspirar a tener inversiones de capital verdaderamente grandes de 40,000, 60,000 millones y más, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que buscar esa inversión extranjera directa. Se ha hecho muy buen papel, ProMéxico ha hecho un excelente papel, Bancomext ha hecho un excelente papel, pero creo que todavía tenemos muchísima más capacidad y necesitamos empujar más fuerte. Desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, que va junto con el mayor financiamiento a las pymes en capital e insumos a tasas de interés internacionales. Las tasas de interés internacionales, lo sabemos, están entre el 4 y el 6%. Hay un libro que se llama China S.A. y que siempre hago referencia, yo no sé por qué, pero me encanta. Y en ese libro se dice, en el mercado de usura, los usureros en China prestaban al 10% de interés anual. 10% en la usura. Entonces, nosotros en el mercado real del financiamiento de los bancos tenemos créditos que van entre el 15 y el 180%, por ahí he escuchado casos, y no de empresas pequeñas, sino de empresas grandes. Entonces, es increíble que nosotros sigamos tratando de obtener ese tipo de créditos del 20, 30%, cuando los márgenes de utilidad a nivel mundial se están reduciendo drásticamente, la competencia está aumentando. Entonces, si no logramos acceder a ese financiamiento rápido, a tasas preferenciales, estamos destinados al fracaso. La gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas en México no pueden acceder a financiamientos baratos. Entonces, hay que empezar a despertar la curiosidad. Si en México no lo hacen, tenemos que salir al extranjero a buscar esos créditos internacionales a tasas más competitivas. Y tendremos que abrir empresas afuera y tendremos que empezar a buscar cómo acceder a ese financiamiento barato.
porque en México no lo estamos obteniendo. Entonces, todos nosotros, todos los empresarios y todas las personas tenemos que empezar a empujar, porque realmente el sector financiero a nivel de México sea mucho más accesible, o sea, las tasas de interés sean más accesibles. Si no, estamos prácticamente destinados al fracaso. O sea, no es posible que queramos lograr un crecimiento de toda la economía basado ahora en pequeñas y medianas empresas para dar también empleo, si tenemos tasas de interés tan alto. Esas tasas de interés matan prácticamente todos los negocios. Entonces, primero, no tenemos posibilidades de accesar, a menos que tengamos los bienes que realmente digan, yo aquí estoy mostrando que soy susceptible de crédito y entonces préstame. Bueno, si fuera susceptible de crédito, ¿para qué necesito pedir prestado, no? Entonces, necesitamos como país buscar los mecanismos para que el sector financiero se dé cuenta que tiene que prestar a intereses más bajos. Y si no, de otra manera, tenemos que salir al exterior a buscar esos financiamientos más baratos. O sea, empresas que han crecido como locas buscan financiamiento afuera muchas veces, ¿no? O sea, empresas grandes. Y entonces tenemos que empezar a ser más imaginativos de si no lo podemos conseguir aquí, ¿cómo lo podemos conseguir? Orientar y desarrollar las pymes hacia el sector exportador, bueno, creo que es fundamental, ya lo habíamos dicho, necesitamos tener más empresas en el sector textil, en el sector calzado, en el sector agroalimentario, en el sector minero, en muchos sectores que nos permiten tener más contratación de mano de obra, que nos permite contratar a pequeñas y medianas empresas y no solamente a tener exportadoras gigantescos. Hoy en día son 1,000 grupos exportadores los que manejan el 90% de las exportaciones. O sea, no es posible que estemos en una situación así. Tenemos que buscar que realmente las pequeñas y medianas empresas les demos todas esas oportunidades de que se puedan desarrollar. Y hay que llevarlos de la mano. Lo comentaba con la gente del COMCE. Les digo, es que estamos de acuerdo que hay que propiciar un ambiente de negocios y hay que propiciar un ambiente en el que todo mundo esté empezando a voltear al sector exportador. Si es tan difícil voltear hacia el sector exportador y si ahí está el futuro, porque tenemos una economía china en expansión y tenemos un mercado asiático en expansión y tenemos un mercado latinoamericano en expansión, entonces, si hoy nos quedamos todos aquí viéndonos y diciendo, bueno, es que yo soy pyme y entonces el sector doméstico es el que me va a sacar del hoyo, pues estamos completamente equivocados. Mientras no pensemos el resto de la economía, no estoy hablando de las grandes empresas, de las grandes organizaciones, sino de realmente todas las empresas mexicanas, que realmente empecemos a ver cómo vamos a ser más competitivos y decir cómo voy a salir al mercado externo. En ese momento vamos a cambiar completamente y vamos a poder crecer al 5, al 6, al 7 y al más %. O sea, yo creo que así como estuvimos en una época en el 9º, 10º lugar de la economía mundial, hoy tenemos todos los elementos para volverlo a hacer, para bajar de ese 13, para subir de ese 13 lugar al 10 y luego al 7. Perdón, a veces soy muy escéptico. La gente dice que para el 2030 la economía mexicana tiene que estar dentro de las 5 economías más grandes del mundo. Si hoy, y no estoy repitiendo la frase de nuestro amigo, pero si hoy no nos ponemos a cambiar radicalmente la forma en la que estamos haciendo los negocios, ese quinto lugar que estamos prediciendo es una ilusión. En realidad no lo vamos a lograr. O sea, primero tenemos que buscar cómo crecer al 5 o 6%, cómo hacer crecer a las pequeñas y medianas empresas, cómo volvernos una economía exportadora, pero no de las grandes empresas, sino de todo el resto del país. Entonces, tenemos que cambiar completamente de paradigma, de forma de ver las cosas, y tenemos que hacer que el gobierno se comprometa a través de banca de desarrollo, a través de una serie de financiamientos, a través de organizaciones que te puedan dar consultoría y asesoría en temas de cómo exportar. O sea, cada vez se vuelve más complejo y tenemos que aprender de los marcos normativos legales de cada uno de los países. Brasil, ¿verdad? País muy difícil para exportarle, pero no es imposible. Estamos logrando cada vez más exportaciones a Brasil. China, otro país difícil de lograr exportaciones, estamos logrando más exportaciones a China. Entonces,
Diversificar mercados, creo que es lo más importante, o sea, no solamente estar concentrados hacia Estados Unidos, ver a Latinoamérica, Asia como opciones, enfocarse al que será el mercado más grande del mundo, Asia. O sea, sin duda, si hoy empezamos a pensar lo que quieren los asiáticos, las necesidades de los asiáticos, vamos a tener mucho éxito. Ojalá que miles y decenas de miles de jóvenes de México salgan a estudiar a países asiáticos, que aprendan las culturas, que aprendan los idiomas, que aprendan las formas de hacer negocios, y yo creo que vamos a ser muy exitosos. Naturalmente, ellos nos están empezando a comprar, ahí sí en ese caso nos están comprando, nosotros no les estamos vendiendo, nos están comprando. Vienen los chinos, hubo un proyecto de mineral de hierro que todos ustedes han de conocer, porque siempre aquí se manejó hace 2 o 3 años como un proyectazo, y todo el mundo quería exportar mineral de hierro a China. Pues resulta que los chinos se dieron cuenta que no nos poníamos de acuerdo aquí, que no sabíamos cómo hacerlo. Y ellos han venido y han visto cómo comprar ese mineral de hierro. O sea, no solamente Australia y no solamente Brasil, sino también México, pues también vamos a México y vamos a comprarles el mineral de hierro. Si ellos no se ponen de acuerdo y no nos pueden vender, pues nosotros vamos y les compramos. Están buscando insumos, están buscando alimentos, están buscando una serie de cosas. Bueno, pues vamos a promover que realmente podamos irles a vender. Desarrollar nuevamente sectores tradicionales, lo que habíamos platicado, y aquellos que tradicionalmente utilizan mucha mano de obra, como son el agrícola y el textil, pero no como lo dije, no el tomate fresco, no el pollo fresco, sino productos elaborados, procesados, ¿sí? Y hay que ir a los países para ver cómo los consumen. Lo peor que nos puede pasar es llegar a China y venderles lechuga fresca y nos dicen, pues yo no como lechuga fresca. O sea, no me quieras vender, como lechuga pero no es fresca. O sea, entonces tenemos que ver realmente cómo lo quieren, qué es lo que ellos están buscando. Y se puede lograr. Los rusos nos dijeron, yo quiero comprarles básicamente alcohol, ¿no? Hoy Rusia importa 1 millón de litros anuales de tequila. O sea, el mercado está ahí, ¿no? A China le estamos vendiendo cada vez más cerveza, ¿no? Nuestro amigo Slim, inteligentemente otra vez, en lugar de voltear el mercado hacia China, se fue al mercado hindú, en donde hay una gran necesidad de celulares. Y bueno, están siendo muy exitosos. ¿Por qué? Pues porque ahí la industria del celular no se ha desarrollado tanto como en China. Entonces, los mercados están ahí para que vayamos y los busquemos y los exploremos. Personas que creían que el mercado de celulares era para Nokia y Ericsson y etcétera, etcétera, cada vez se dan cuenta que les están quitando mercado a esas grandes transnacionales, y que hoy empresas chinas están teniendo una participación del 20% de la producción y de la venta de celulares a nivel mundial. Entonces, no es imposible. Entonces, yo quiero terminar con esto. Básicamente, la primera vez que vine a Manzanillo fue en el año ya ni me acuerdo, 1989, vine de trainee con TMM, y la verdad es que me pasé un mes muy, muy a gusto, porque vi todas las operaciones portuarias durante un mes. Me subí a todos los barcos que pude subirme, vi todas las operaciones, y la verdad es que muy, muy instructivo. Pero hoy veo un Manzanillo mucho más brioso. Creo que realmente estamos recibiendo aquí ya prácticamente 2 millones de TEUs, como bien lo han dicho. Pero veamos que Singapur y Shanghái y otros puertos y países están recibiendo más de 20 millones de TEUs. Tenemos que convencer a las autoridades que podemos servir como un hub logístico para el resto de Latinoamérica, y que podemos manejar no 2 millones, sino que podemos manejar muchísimos más contenedores. Tenemos que ver que realmente las autoridades confíen en nosotros en el tema de internación de contenedores, de generar zonas francas, como se hace en muchos otros países, y de agilizar ese comercio exterior, ¿sí? O sea, algo que constantemente le hemos recalcado a las autoridades: nosotros estamos con ustedes, queremos apoyarlos, han tenido muy buenas ideas
como el BUSEM y el COBE, aunque mucha gente dice, bueno, pues me cuesta más, te cuesta más, pero te estás tecnificando tu empresa o deberías de hacerlo. Y creo que ese es un costo que tiene todo el aprendizaje. Entonces, nosotros estamos completamente de acuerdo, pero también creemos que las autoridades tienen que creer en el contribuyente que realmente cumple, que deben de facilitar las cosas para que hagamos más negocios, para que todas las empresas nacionales o extranjeras que estén en el país hagan más negocios. Y yo creo que es un constante trabajo en equipo. Organizaciones públicas o entidades públicas, organizaciones privadas, universidades, o sea, ese concepto de universidades que tienen los americanos entre universidad y empresas y que ahora tienen los chinos entre universidades y empresas, creo que todavía no ha permeado en México. Todavía vemos al estudiante como alguien ajeno a todo el aparato productivo, aunque ya sabemos que tarde o temprano se van a convertir en los gerentes de tráfico y logística y compradores internacionales y vendedores internacionales. Como que todavía no nos cae el 20 la vinculación entre universidad e industria, comercio. Entonces yo creo que también es otro actor que tenemos que integrar para que mientras son estudiantes aprendan cómo empezar, cuáles son nuestras necesidades como empresarios y cómo nos pueden ayudar y cómo pueden ayudar al país. Entonces, hoy veo un Manzanillo verdaderamente muy diferente al que vi hace muchos años. Es verdaderamente interesante lo que está sucediendo aquí. Y bueno, pues les deseo el mayor de los éxitos en los negocios. Quedamos a sus órdenes. Acabamos de inaugurar un Centro México Emprende y un Centro Pimexporta en la Ciudad de México. Esperamos replicarlos en muchos otros estados y que eso sirva para que realmente las pequeñas y medianas empresas industrializadoras, comercializadoras de servicios se puedan acercar a nosotros y en lo que podamos ayudarlos verdaderamente los vamos a orientar directamente con el staff de ANIER o a través de gente que es muy profesional en todos los temas de comercio exterior. Y pues quiero agradecerles a todos su presencia esta noche. Muchas gracias.